La palabra que se me viene a la mente al observar a Hippo es infravalorado. Aunque su intelecto y su genialidad trascienden su época, su entorno tradicional no siempre valora su perspicacia y audacia. Pocos protagonistas cinematográficos poseen la singularidad de Hippo Abadejo. A pesar de su constante evolución, logros y habilidades extraordinarias, Hippo enfrenta un desafío constante, y es que es sistemáticamente ninguneado, menospreciado y rechazado. Desde la primera entrega de Cómo entrenar a tu dragón podemos apreciar las habilidades sobresalientes de Hippo. Sin embargo, su inclinación por la innovación y lo inusual choca con las normas establecidas tradicionales. A pesar de esto, nuestro protagonista persiste en su búsqueda de comprender el mundo y desafiar los límites. De hecho, la chispa que encendió la franquicia de Cómo entrenar a tu dragón provino precisamente de esa curiosidad insaciable de Hippo. Hay casos en los que podríamos estar frente a un genio, pero a veces no estamos preparados para entenderlo. De hecho, hay una reflexión interesante que dice: la tradición no siempre tiene respuestas para lo excepcional. Eventualmente, en situaciones extraordinarias, ese líder incomprendido tomará las riendas y guiará a todos hacia un nuevo camino. Hippo Abadejo, a pesar de su infravaloración, se convierte en un faro de cambio y esperanza. Y es que muy pocas cosas estaban a favor de Hippo. Por ejemplo, tenía un aspecto físico que para su entorno y época era considerado como débil y una vergüenza. No seguía las normas simplemente porque no podía o porque no las comprendía por completo, lo que inevitablemente lo hacía objeto de rechazo. Y no conforme con todo lo antes mencionado, Hippo también cargaba con el peso de ser el hijo del vikingo más influyente de su pueblo, de la isla y posiblemente de todo el continente. Estoico es ampliamente conocido por su grandeza y valentía. Su sed inquebrantable de proteger a los suyos frente a cualquier amenaza era legendaria. Sin embargo, para Hippo, llenar los enormes zapatos de su padre era una tarea abrumadora. Él lo sabía, Estoico lo sabía y también lo sabía todo el pueblo de Berk. La mera existencia de Hippo y su singular personalidad sentaban las bases de un conflicto inminente. En Berk, las tradiciones dictaban que el primogénito de Estoico debía ser el heredero de su legado y por ende el próximo líder de los vikingos. Esta expectativa añadía una presión adicional a la vida de Hippo, quien ya se debatía entre la confusión, la depresión y el menosprecio constante. Ser el hijo del respetado estoico no era un privilegio fácil de llevar. El camino de Hippo como cazador de dragones marcó un punto crucial en su desarrollo. Desesperado, ansioso y lleno de dudas sobre sí mismo, se embarcó en una breve pero intensa carrera para demostrar su valía. Por lo general, su ingenio brilla cuando se enfoca en un solo objetivo. Así, creó una máquina capaz de disparar con la fuerza, precisión y velocidad que él mismo no podía alcanzar. Su objetivo: cazar al esquivo dragón que nadie había visto y sobrevivir para contarlo. Tiene bastante sentido que Hippo apunte tan alto. Después de todo, estaba en la parte más baja de la jerarquía en términos de respeto, honor, valor y confianza dentro de su familia y su comunidad. Un golpe de suerte y a la vez de habilidad dan como resultado la captura de un dragón. Resulta bastante obvio que nadie le crea con respecto a esa proeza. Pero como es costumbre para el protagonista, ese sentimiento de rechazo y desprecio le dan fuerzas para seguir adelante en su objetivo de ser aceptado por su entorno. Lo que nos lleva al encuentro con el Furia Nocturna, considerado un momento crucial en la vida de Hippo. Todo por lo que tanto ha luchado está frente a él. La posibilidad de que lo acepten, lo adopten como uno de ellos y al fin lo consideren digno de pertenencia está solo a una muerte. Pero, en lo particular, yo creo que Hippo se doblegó al ver cómo ese dragón simplemente aceptaba su destino y sabía que moriría en manos de un humano tal como ese dragón los había visto. Lo que quiero decir es que Hippo siempre supo que no era como los demás. A los ojos de esa criatura, de ese dragón, él sería igual a todos los humanos con los que Hippo nunca se identificó. Y en ese instante, Hippo comprende que el precio por fingir ser alguien que no es resulta demasiado alto. Por lo que de manera impulsiva e inexperta decide liberar al dragón sin pensarlo demasiado bien. Lo que dio paso a una de las conductas más contradictorias hasta la fecha. El dragón dejó con vida al protagonista. Era bien conocido que los dragones, en especial el Furia Nocturna, no dejaban a nadie con vida. ¿Por qué él era diferente? Esta duda se esparce en la mente del protagonista como un virus.
y comenzó a redirigir todos sus esfuerzos en entender qué rayos está pasando. Tal vez Hippo pasó mucho tiempo solo mirando lo que sucedía a su alrededor y ahora es momento de observar realmente qué es lo que sucede. El entrenamiento impartido por Bocón en la Arena de Dragones le daba cada vez más material para conseguir cada vez más contradicciones en los conocimientos actuales. Habían demasiadas cosas que no encajaban. Esta situación embarcó a Hippo en un camino de redescubrimiento. Todo lo que sabemos sobre ustedes está mal. Uno de los detalles más interesantes de la historia del protagonista es que su camino de redescubrimiento y posterior camino de visión con respecto a lo que tiene que ver con los dragones fue gradual y además va de la mano con la audiencia, con el espectador. Por tanto, es difícil no conectar con Hippo y su necesidad de ayudar a Chimuelo por el daño que, impulsado por una motivación errónea, él mismo cometió. Pero como dije desde un principio, en el momento en el que Hippo concentra todo su esfuerzo e ingenio en un solo punto, no puede detenerse hasta llegar al final. Esa hambre de conocimiento y descubrimiento lo llevaron a conocer realmente a Chimuelo y no solo eso, también entrenarlo. Resulta interesante que ese entrenamiento está motivado por el hecho de querer ayudar a Chimuelo para que retome el vuelo y regrese a lo que podría considerarse una vida medianamente normal, porque tenemos que recordar: un dragón derribado es un dragón muerto. Esto por supuesto entra en conflicto con su vida actual y la visión que tiene por completo de ella, porque en este punto la historia nos comenta o nos muestra que el protagonista se encuentra en un tremendo dilema: mantenerse con las personas que él ama y conoce pero que a la vez lo rechazan y lo detestan, o embarcarse en un viaje hacia lo desconocido con su nuevo amigo. Lo interesante es que gracias a la cercanía con Chimuelo y la comprensión profunda de los dragones en general, también se acercó a las personas que una vez lo rechazaron y lo despreciaron. Ahora era admirado y aceptado por todos. Lo que siempre quiso estaba ahí con él. La decisión no era tan fácil. Aunque, a mi modo de verlo, en este punto nuestro protagonista nunca antes había estado tan seguro de lo que quería. Yo creo que Hippo estaba dispuesto a enmendar el daño que le hizo a Chimuelo, así tuviera que dedicar su vida a ello y dejar a sus familiares, a sus amigos, a todos en el proceso. Nuestro protagonista sabía muy bien que su hogar no se encontraba en uno donde él no fuera él mismo. Es por esto que yo creo que su decisión en teoría no era tan difícil. Por el contrario, a estas alturas lo tenía mucho más fácil. Pero antes de irse, antes de dejarlo todo, ¿por qué no intentar unir ambos mundos? ¿Por qué no intentar mostrarles a todos que estaban equivocados? ¿Por qué no mostrarles un camino distinto? Es aquí donde comenzamos a ver estas chispas de liderazgo súper interesantes. Es el lado de estoico que está impreso en el alma de Hippo. Pero, en este punto, creo que las tradiciones son seguras y protegen a todos, pero los que no son tradicionales resultan en personas inseguras para todos los demás. Cuando Hippo sale de lo tradicional, de las costumbres y métodos establecidos en el sistema, este se resiste con fuerza y por supuesto, en este caso, de la mano de Estoico. Hippo siempre tuvo razón en querer alejarse y su decisión era la correcta. Toda esa admiración y esa aceptación fue prácticamente fugaz. Su talento no fue realmente reconocido y sus avances se consideraron como trucos, todo en un segundo. Prácticamente nuestro protagonista regresó al principio, pero había un grave problema. Su mejor amigo, su padre y las personas que amaba iban camino a su muerte. No importa cuánto rechazo o desprecio había recibido de todos ellos, él debía salvarlos, cosa que sin lugar a dudas hizo y que además dio como resultado la admiración y validación de sus familiares y amigos en el proceso, pero resultando herido tal como sucedió con su mejor amigo. La primera entrega crea una simbiosis súper interesante entre Chimuelo e Hippo, porque ambos se complementan. Anteriormente Hippo estaba dispuesto a dedicar su vida a cuidar a Chimuelo, pero ahora ambos tienen una discapacidad que en equipo desaparece y por el contrario mejora las habilidades tanto de uno como de otro. Antes de la llegada de la segunda entrega hay varias series emitidas por DreamWorks TV que en medio de sus incongruencias y contradicciones podemos seguir viendo en un principio la adaptación de los berkianos a esa convivencia con los dragones, a esa nueva convivencia con los dragones, y otra serie de aventuras que desarrollan a Hippo como el protagonista que vemos eventualmente en Cómo entrenar a tu dragón 2. No creo que me canse de decirlo nunca, pero esta es, a mi modo de verlo, la mejor cinta de las tres.
en lo que a mí concierne, el final perfecto para esta franquicia. Pero no nos adelantemos, vayamos por partes. Nos encontramos con un Hippo más experto, con un semblante de guerrero. Nos regalan una cinemática hermosa donde Hippo muestra cómo hace un equipo impecable con Chimuelo y cómo ambos aún dependen uno del otro. Además nos muestran un Hippo que dio rienda suelta a sus habilidades y que mejoró significativamente su tecnología y armamento, que invirtió incontables horas en desarrollar un sistema de vuelo y que además implementó mejoras en los sistemas de Berk para mejorar la vida de todos sus habitantes. No es sorpresa que Hippo sea considerado el orgullo de Berk. Stoico por supuesto no podría estar más orgulloso y seguro. Su hijo está listo para convertirse en jefe. Hippo por el contrario sabía que no era así. Él no tenía en claro su futuro y lo que realmente quería. Hippo estaba seguro que había roto las cadenas de las tradiciones y que nadie en este mundo podría desempeñarse como el jefe de Berk tan excepcionalmente como lo hacía Stoico, cosa en la que estoy total y absolutamente de acuerdo. Pero por supuesto tenemos a un Hippo reconocido y admirado. Tenemos un ambiente donde los dragones son aceptados por los brequianos y tenemos a un pueblo en armonía y paz que está dispuesto a aceptar un nuevo jefe. Entonces, ¿qué está fuera de lugar? Pues principalmente todo lo antes mencionado va sobre rieles siempre y cuando se cumplan los designios o las voluntades de las tradiciones establecidas. Por ejemplo, en la cinta, Hippo tiene el primer contacto con Eret, el cual expresa de manera contundente que existía un enemigo más grande de lo que ellos podrían manejar. Hippo hizo sus deberes, llegó con su jefe y le expresó lo que sucedía. Como futuro líder de Berk, sabía que debía ser escuchado, cosa que no sucedió. Hippo entendió claramente que estaba como en el principio. Stoico clausuró Berk y encerró a todos, o bueno, eso intentó. Esta versión de Hippo no sería tan fácil de controlar como antes. ¿Pero qué quería Hippo? Pues hablar. Cosa que en un principio hizo Drago cuando se reunió con los jefes, pero en lugar de diálogo, Drago recibió burlas. Esta vez con Hippo habría sido distinto, pues no lo sabemos hasta este punto, pero tal vez si Stoico hubiese tomado el camino de Hippo, si hubiera decidido escuchar al futuro jefe de Berk, tal vez las cosas serían diferentes. Pero no lo hizo porque Stoico sabía muy en el fondo que Hippo no estaba listo y que aún no era digno de su respeto como jefe de Berk. Esta visión o este pensamiento estaba extendido a otros personajes, pues es posible, ya que el único personaje que apoyó a Hippo de principio a fin fue Astrid. Y un detalle interesante es cómo Valka, la madre de Hippo, logra reafirmar muchas de las cosas que el protagonista sabía sobre sí mismo, el conocimiento de los dragones y su profunda conexión con ellos. Pero más allá de eso, la presencia de Valka está más orientada a expandir mucho más a Stoico como personaje y al conflicto con Drago que la historia o el desarrollo del propio Hippo, detalle que nos lleva hasta el antagonista de la segunda entrega. Drago es sin lugar a dudas el villano, uno que de hecho podría estar a la altura para enfrentarse contra Hippo, Valka, el propio Stoico, todos ellos juntos y de hecho ganarles. Y ese es precisamente mi punto. Al momento en el que Hippo tiene la oportunidad de intentar razonar con Drago, ya es demasiado tarde. Hippo se encuentra en una posición de completa y absoluta desventaja. Drago había eliminado al salvaje bestia de Valka, tenía contra las cuerdas a Stoico y tenía control sobre el alfa que dominaba a cientos de dragones. Drago en este punto era indetenible, era invencible, y como vencedor no tenía problemas en demostrarle a ese joven inexperto que decía llamarse el rey de los dragones o el gran amo de dragones que podría morir por su mano sin tanto esfuerzo. Lamentablemente fue Stoico el que falleció en su lugar, aunque para Drago resultaba hasta mejor, ya que Drago veía al propio Stoico como una amenaza aún mayor. Desde este punto tenemos a un Hippo que no está listo para ser jefe, derrotado, que había perdido su mejor amigo, asumiendo la muerte de su padre y con la amenaza de todo su pueblo en puertas. Así que con esta determinación que lo caracteriza, decide seguir los pasos de su padre y repetir sus palabras. Un jefe protege a los suyos. Con esta tenue luz de un estoico dejando este mundo, vemos el símbolo de una guía que recibe Hippo para actuar y defender su herencia, el futuro de su gente. Porque si bien es cierto que Hippo no sabía todo sobre los dragones, Drago tampoco lo sabía todo. Y es que Hippo sabía muy bien que el primer paso era recuperar a Chimuelo y crear este equipo imbatible. Y es que de hecho luego de la derrota de Drago, el escenario quedó perfectamente equilibrado. Hippo obtiene de manera oficial el puesto de jefe de Berk y Chimuelo se convierte en el nuevo Rey Dragón Alfa. Es exactamente en este punto en el que les comento que, para mí, el camino de Hippo fue el adecuado y por ende la franquicia
fue perfecta. Con la llegada de la tercera película, podemos observar que la lógica y la congruencia de los acontecimientos sufrieron varios saltos importantes que finalmente fueron perdonados tanto por los fans como por el público en general. Bueno, en cierta parte. Y les voy a decir algo. Sé que este video trata de la vida de Hippo y de su camino como protagonista, pero esto que les voy a decir es tremendamente necesario. Había escrito un guión completo con algunas quejas de la tercera película y la verdad es que no he cambiado de opinión. Pero se me ocurrió ver otra vez la tercera película para refrescar todo lo que antes pensaba y no jodas, qué espectáculo y qué belleza de película. Sí, la trama de la segunda película es mejor que la tercera, pero los aspectos visuales y los efectos de la tercera son de lo mejor que pudimos observar en toda la franquicia y probablemente en la mayoría del cine de animación. La tercera película, Cómo entrenar a tu dragón, el mundo oculto, es jodidamente hermosa y visualmente orgásmica. Entonces, ¿cómo no habríamos de perdonar todos los insentidos? Yo, por ejemplo, lo hice. Y sí, soy un sinvergüenza, pero no pude evitarlo. Habiendo dicho eso, sí creo que vale la pena comentar muchas de las incongruencias y cómo estas afectaron gravemente al protagonista directa o indirectamente, afectando terriblemente su legado. Podríamos poner como ejemplo la versión de Stoico como salvador de dragones. Hay un flashback donde vemos a Stoico hablando con un jovencito Hippo sobre una leyenda del mundo oculto y la intención del propio Stoico de sellar esa puerta para evitar que los dragones y los hombres sigan peleando. Técnicamente un estoico hambriento por conseguir la paz. Cuando yo vi eso por primera vez dice, ¿what? ¿Qué carajos? El estoico de la primera cinta estaba desesperado por conseguir el nido para matar a todos esos dragones que atacaban y robaban la comida de Berk. La premisa de la primera película era, ellos matan, así que nosotros los matamos a ellos. Punto. Y además, el estoico de la primera cinta no se andaba con cuenticos ni leyendas. Era calculador, frío, meticuloso y con una toma de decisiones muy dura, a pesar de que sí sentía amor y conflictos, pero eso no lo detenía. Él seguía adelante. Es cierto que el estoico o la versión de estoico de la segunda cinta ha sufrido muchísimos cambios, pero el flashback se conecta directamente con el estoico de la primera película, no de la segunda. También entiendo que tal vez el director quería presentar aspectos de estoico distintos, más apegados a una faceta que no habíamos visto. Esto lo hablaremos mejor cuando analicemos a estoico, pero tomen en cuenta que el director nos está presentando estos flashbacks con el objetivo de justificar y darle cimientos a una idea tremendamente estúpida que quería tomar el protagonista: abandonar Berk. Hippo siempre fue un símbolo de lógica, innovación e inteligencia, y no hay nada de inteligente en abandonar el hogar que dejaron a su cargo para trasladar a todo un pueblo a un rumbo completamente desconocido y para ubicar a un lugar del que solo se saben algunos chismes. No tiene sentido, cosa que le hace daño al personaje y a su faceta de líder. Esto es algo que nunca, jamás de los jamases hubiese hecho estoico. Pero por supuesto, ves esas escenas tan espectaculares y quedas hipnotizado. Y bueno, ya no importa tanto la lógica. Otro detalle es Berk como el refugio de dragones más grande del mundo. Y entonces, claro, uno se pregunta, ¿pero qué otra salida tenían? Bueno, tenían muchas salidas que se fueron cerrando por la pésima toma de decisiones de Hippo. Comenzando por el hecho de convertir Berk en el refugio de dragones más grande del mundo. ¿Qué crees que iba a suceder cuando Berk se volviera más famoso de lo que ya era? ¿Qué crees que podría suceder cuando otro drago escuche de este Berk atestado de dragones? ¿Cómo es que Grimmel pone una trampa de estas características, planta un dragón, entra y sale de Berk sin consecuencias y sin nadie que se dé cuenta? Pero es que después vemos como Hippo toma la estúpida decisión de atacar a Grimmel con el equipo de ineptos, sacando desde luego a Astrid y a Valka, obviamente. Y bueno, pues atacar a Grimmel, el villano que hizo y deshizo, y todo esto sin el Furia Nocturna. ¡Bra! ¿Cómo es posible que la isla no esté fortificada y protegida y siga la misma panda de ineptos haciendo las mismas estupideces? Prácticamente por culpa de Brutilda, al dejarse rastrear por Grimmel, es que no pudo quedarse chimuelo con la furia luminosa en Berk. Prácticamente por culpa de las idioteces de los personajes secundarios, es que se desarrollan todos los problemas de la película. Bro, ya estos personajes tienen entre 20 y 25 años, son adultos jóvenes. Y la audiencia también lo es. El promedio de visualización de cómo
Cómo entrenar a tu dragón 1, que fue en el 2010, estuvo entre 14 y 25 años. Es decir, que en la tercera película había una base de fans muy sólida de 24 a 35 años. Visualmente, los personajes se ven mucho más adultos, pero en sus acciones y toma de decisiones siguen siendo igual de estúpidos e inmaduros y problemáticos que en la primera película. What the fuck? Y lo peor es que el Hippo de esta entrega, esta versión que prácticamente a mí no me gusta, tiene los cojones de decir: ustedes son lo mejor que tengo. ¡Qué mierdas! El liderazgo de Hippo fue tremendamente golpeado en la tercera película y la ausencia de Stoico es demasiado grande. No hay forma ni manera en la que no se sienta que no está, lo que nos lleva a la peor decisión de toda la tercera película: crearle una cola automatizada a Chimuelo. Lo había comentado antes, la simbiosis de Hippo y Chimuelo es una de vida o muerte. Ambos se necesitan, son un equipo que se complementa y que son invencibles juntos. Hippo no es nada sin el dragón más allá de una burla. De hecho, más adelante en el corto canónico llamado Regreso a Casa o Homecoming, prácticamente todo el corto se están burlando constantemente de Hippo, ninguneando los logros que él realizó. Todas esas proezas prácticamente se convirtieron en una burla. Ese es el legado del líder fuerte, capaz y admirable que vimos en la segunda película. Es ese realmente. Y por otro lado, Chimuelo necesita de Hippo para volar. Yo particularmente podría aceptar que crearon una cola automatizada para que éste pueda volar solo mientras se coge a la furia luminosa. Es lógico y tiene sentido. Pero que se vaya por años, que se vaya para siempre. ¿Y qué pasa si un dragón le muerde la cola a Chimuelo y lastima esa prótesis? ¿Qué pasa si las condiciones son demasiado hostiles y esa cola sufre algún desperfecto? La furia luminosa es como todas las dragonas. Apenas Chimuelo se vea incapaz de protegerla a ella o a sus cachorros o al mundo oculto, lo va a abandonar a su suerte. O peor aún, se lo van a comer. Durante toda la tercera película lo demostró una y otra vez. Si Chimuelo no era digno de tener todas las habilidades que ella tenía, o hasta mejores, Chimuelo no iba para el baile. Son demasiadas cosas que no tienen sentido y que toca creer porque sí. Hubiera sido más lógico que esa parte de la cola le hubiese crecido a Chimuelo. Ahí la cosa cambia por completo. Porque Chimuelo es un dragón con habilidades demasiado rotas y en este caso Hippo es solo un humano al cual no le va a crecer la pierna. En ese escenario se notaría que Hippo está reteniendo a Chimuelo de coger con la furia luminosa. Pero con el planteamiento actual es una pésima decisión de Hippo. No puedes dejar ir a Chimuelo. Y no por egoísmo, sino que no tiene sentido, no tiene lógica. Esa cola no va a aguantar años de un dragón dándole julepe para arriba y para abajo. Entonces bueno, yo creo que hasta este punto está claro por qué pienso que el punto más alto y más admirable de Hippo estuvo en la segunda película y fue ahí donde todo debió culminar, o tal vez hubiesen seguido los mismos acontecimientos. Por supuesto, claro, todo esto comenzó a cambiar una vez que Universal empezó a meter las manos en DreamWorks. Entonces ustedes ya se imaginarán por dónde va la cosa. Yo creo que un tono un poco más serio, que sirva como muestra de evolución de los personajes, del aspecto visual con unos planteamientos también más maduros, que vayan de la mano con la audiencia actual, hubiese sido muchísimo mejor. Y ojo, lo de la audiencia es tan cierto y menospreciar al protagonista fue tan grave que el mundo oculto tuvo un bajón monumental de ingresos, no de 10, no de 20, no de 50, no de 100 millones de dólares. Fueron en total 120 millones de dólares en comparación a la segunda cinta. Y ojo, estos números sucedieron antes del cobicho. De igual forma, lo importante es que lleguemos a este punto para que todos podamos reflexionar y todos desde luego podamos tener un sano debate. Si llegaste hasta este punto, realmente muchas gracias y siempre recuerda que si deseas seguir recibiendo contenido único e interesante solo debes suscribirte. Yo soy Cyber y esto es Alien Legacy, así que será hasta un próximo video.